El teléfono vibró en mi bolsillo como un puñetazo en el estómago. Y al sacarlo, el mensaje de Lucía me dejó helada: no vuelvas a casa esta noche. ¿Hay alguien aquí? Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer las llaves del coche mientras aceleraba por las calles empedradas de Pamplona. La lluvia azotando el parabrisas como lágrimas no derramadas. Y entonces, en el umbral de nuestra casa en el casco viejo, vi la verdad, Lucía. Mi Lucía. Enredada en los brazos de otra mujer. Con el rostro de Sofía. Nuestra hija de 12 años. Asomando desde las escaleras. Sus ojos verdes abiertos como pozos de traición. Me llamo Andrea. Y en Pamplona, donde las fiestas de San Fermín nos enseñan que la vida es un toro que embiste sin piedad, aprendí a amar con la ferocidad de quien ha visto correr la sangre en las calles. Tenía 38 años cuando conocí a Lucía. En una de esas noches de verano donde el Ebro susurra secretos a las murallas medievales. Ella era una pintora itinerante. Con el cabello negro cortado a lo chico y una risa que cortaba el aire como un cuchillo flamenco. Yo, contable en un banco local. Con mi vida ordenada como los libros de cuentas. Me enamoré de su caos en una sola mirada. Eres como un lienzo en blanco esperando el rojo del vino. Me dijo esa noche. Y yo, que nunca había besado a un hombre ni sentido el tirón de lo prohibido. Me entregué a ella como una virgen a la procesión del silencio. Nos casamos en una ceremonia discreta en la Catedral de Santa María. Con solo unos pocos amigos que entendían que nuestro amor. En esta España de transiciones y sombras franquistas aún latentes. Era un acto de rebeldía. Sofía llegó 2 años después. Adoptada de un orfanato en Bilbao. Con sus trenzas rubias y una curiosidad que me recordaba a los niños que corrían tras los cohetes en las fiestas. La criamos en nuestra casa de piedra en la calle San Nicolás. Rodeadas de los aromas a chorizo y pimientos asados que subían desde las cocinas vecinas. Lucía le enseñaba a pintar. Yo le contaba cuentos de reina góticas que gobernaban reinos ocultos. Éramos una familia. O eso creía yo. Hasta que el dinero empezó a desaparecer. Todo comenzó con pequeñas discrepancias en las cuentas. Como contable. Notaba los números como un pintor nota las sombras. El fondo universitario de Sofía. Que habíamos ahorrado durante años, sacrificando viajes a Sevilla. Postergando la renovación de la cocina, se evaporaba gota a gota. Al principio. Lo atribuí a errores bancarios. A la inflación que mordisqueaba el euro como un ratón en el queso manchego. Pero una noche. Revisando los extractos bajo la luz mortecina de mi lámpara de escritorio. Vi las transferencias, miles de euros a una cuenta en Zaragoza. Firmadas con el nombre de Lucía. Mi corazón se hundió como una piedra en el río Arga. ¿Qué es esto? Le pregunté esa misma noche. Extendiendo los papeles sobre la mesa del comedor. Donde aún flotaba el olor a fabada asturiana que habíamos compartido. Lucía. Con su delantal manchado de óxido de pintura. Palideció. Es para mi exposición en Madrid. Amor. Necesitaba materiales. Mintió. Y sus ojos. Esos ojos que una vez me habían prometido eternidad. Esquivaron los míos. La creí. Porque el amor es ciego como un toro en la plaza. Y besé su frente. Ignorando el nudo en mi garganta. Pero las mentiras crecen como maleza en los viñedos de La Rioja. Semanas después. Encontré un collar en su cajón. Un hilo de perlas baratas pero con una inscripción, para Elena. Mi musa eterna. Elena. El nombre me golpeó como un chupinazo en San Fermín. ¿Quién era Elena? Busqué en su teléfono mientras ella dormía.
Y allí estaban, mensajes cargados de promesas. Fotos de besos robados en cafés de Zaragoza. Planes para un futuro que no me incluía. Lucía. Mi Lucía. Había encontrado otra amante. Y peor aún. El dinero de Sofía, nuestra Sofía, que soñaba con estudiar arquitectura en la Universidad de Navarra, estaba financiando sus escapadas. La rabia me consumía como el fuego de las hogueras de la noche de San Juan. Quería confrontarla. Arrojarle los mensajes a la cara. Pero el miedo me paralizaba. ¿Y si se iba? ¿Qué sería de Sofía? ¿De nosotras? En Pamplona, donde las familias son pilares de piedra caliza. El divorcio en una pareja como la nuestra era un escándalo susurrado en las plazas. Un veneno que se filtraba en las conversaciones de las vecinas. Decidí esperar. Acumular pruebas. Como un detective en una novela de Vázquez Montalbán. Pero el destino, caprichoso como el viento del norte, tenía otros planes. Sofía, mi niña de 12 años, siempre había sido observadora. Con sus ojos verdes heredados de quién sabe qué rama olvidada de su linaje adoptivo. Captaba las grietas en el yeso de nuestra fachada familiar. Una tarde, después de la escuela en el colegio irlandesas, la encontré en mi estudio, hojeando los extractos bancarios que había olvidado guardar. Mamá. ¿Por qué mamá Lucía está enviando dinero a una tal Elena? ¿Es para comprar pinturas? Su voz era un hilo de inocencia. Pero sus ojos ya cargaban la sombra de la duda. Me arrodillé ante ella. El suelo de madera crujiendo bajo mis rodillas. Y le expliqué lo mejor que pude. Es un error. Cariño. Mamá Lucía y yo lo arreglaremos. Pero Sofía no era una niña cualquiera, era una pamplonesa. Forjada en las historias de toreros y mártires. Y su mente trabajaba como un engranaje. Esa noche, mientras cenábamos gazpacho frío, el único plato que Lucía preparaba sin quemar, Sofía dejó caer su bomba: he hablado con la abuela Rosa. Me dijo que el dinero del fondo es mío. Y que si alguien lo toca, es robo. Lucía se atragantó con el pan crujiente. Y yo sentí un escalofrío. La abuela Rosa. Mi madre viuda que vivía en las afueras. Cerca de los olivares. Era una leona. Había criado a 3 hijos sola después de que mi padre muriera en un accidente en la fábrica de armas de la ciudad. Y su justicia era tan implacable como el viento rocoso. ¿Qué has hecho, Sofía? Preguntó Lucía con voz temblorosa. Pero mi hija, con la terquedad de quien ha visto los encierros desde la barrera, solo sonrió. Le conté todo. Y me prometió ayudarme. Aquella fue la primera grieta visible. Lucía empezó a llegar tarde. Con excusas sobre retratos para clientes que olían a perfume ajeno. Yo, ahogada en el trabajo, fingía normalidad por Sofía, la llevaba a clases de guitarra en la escuela de música de la calle Mayor. Le compraba helados de turrón en la plaza del castillo. Pero por las noches, sola en la cama que aún guardaba el aroma de Lucía, jazmín y trementina, lloraba hasta que el alba teñía de rosa las torres de la catedral. El conflicto estalló en una tormenta de octubre, cuando las nubes se acumulaban sobre las sierras como presagios. Había seguido a Lucía hasta Zaragoza, en un viaje impulsivo que me costó un día de vacaciones. La vi entrar en un apartamento modesto en el barrio del Tubo. Con Elena esperándola, una mujer de unos 35. Con cabello rojo fuego y un vestido que parecía pintado por el propio Picasso. Me quedé en la puerta, el corazón latiendo como un tambor de jota. Y escuché sus risas. Sus promesas.
Andrea no entiende mi arte. Mi necesidad de libertad. Decía Lucía. Tú eres mi verdadera inspiración. Elena respondía con besos. Y yo, oculta en las sombras, sentía que mi mundo se desmoronaba como un frontón en ruinas. Regresé a Pamplona esa misma noche. Empapada y rota. Solo para encontrar a Sofía esperándome en la cocina con un sobre en la mano. Mamá. La abuela Rosa lo ha arreglado. Ha congelado la cuenta y ha hablado con un abogado. Sus palabras fueron un bálsamo y una daga. Mi hija, a sus 12 años, había tomado las riendas, contactando a la familia extendida, tías en Bilbao, primos en Madrid, para tejer una red de protección. No dejaré que mamá Lucía nos robe el futuro, dijo. Y en ese momento, vi en ella la fuerza de las mujeres navarras que habían resistido invasiones y hambrunas. Lucía llegó al amanecer, con el rostro demacrado y una maleta a medio cerrar. Sé que lo sabes todo, murmuró. Y por primera vez, no había excusas en su voz. Solo un vacío que dolía más que la ira. Nos sentamos en el salón, con Sofía entre nosotras como un árbitro diminuto. Y las palabras fluyeron como el vino en una boda, acusaciones, confesiones, lágrimas. Lucía admitió el robo, no solo el dinero, sino pedazos de nuestra alma. Elena me hacía sentir viva de nuevo. Andrea, tú y yo, nos hemos convertido en rutina. En facturas y cenas frías. Sus palabras me cortaron. Porque en el fondo, sabía que había verdad en ellas. Mi amor por ella se había vuelto posesivo. Forjado en el miedo al rechazo de una sociedad que aún murmuraba mariconas a nuestras espaldas. Pero Sofía, mi pequeña guerrera, no permitió que el drama nos ahogara. Si te vas, mamá Lucía, devuélvenos el dinero. Y no solo eso, lo que me prometas que no le harás daño a mamá Andrea. Su ultimátum, pronunciado con la solemnidad de una niña que ha leído demasiados libros de aventuras, nos dejó mudas. Lucía, con los ojos hinchados, juró devolver cada euro, incluso ofreciendo vender sus cuadros, esos lienzos que una vez nos unieron. Elena, avergonzada por la llamada de la abuela Rosa, prometió no interferir más. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, como las hojas otoñales arremolinadas en las plazas de Pamplona. Lucía se mudó temporalmente a un estudio alquilado en el barrio de Milagrosa. Un cuchitril con vistas a las murallas donde pintaba con furia. Como si cada pincelada pudiera borrar la traición. Yo, dividida entre el banco y la casa, luchaba por mantener la fachada para Sofía, desayunos con tostadas y mermelada de cereza. Paseos por el parque de la Taconera donde los pavos reales desplegaban colas indiferentes a nuestro dolor. Pero por dentro, la duda me roía como un ácido. ¿Podía perdonar? ¿Era nuestro amor una obra maestra rota o solo un borrador fallido? Sofía, en su inocencia armada, se convirtió en el eje de nuestra redención tentativa. Me arrastró a terapia familiar en el Centro de Salud Mental de la calle Espoz y Mina, donde una psicóloga de voz suave, con acento vasco, nos obligó a desentrañar las capas de resentimiento. El amor no es posesión. Andrea, me dijo una tarde, mientras Lucía esperaba fuera, fumando un cigarrillo con dedos temblorosos. Es un baile. Y a veces, uno tropieza. Recordé nuestras primeras danzas en las verbenas de verano, con la música de Rosalía de Castro resonando en las tabernas. Y por un instante,
El odio se tiñó de nostalgia. Pero la vida, en su crueldad española, no permite pausas. Elena reapareció como un fantasma en una novela de Pérez Galdós. Una carta llegó a casa. Dirigida a Lucía. Con promesas de reconciliación y un cheque por la mitad del dinero robado. Sofía la encontró primero. Y su rabia infantil estalló en una escena que aún me quema. Irrumpió en el estudio de Lucía, agitando la carta como una bandera de guerra. Eres una ladrona y una mentirosa. Mamá Andrea merece mejor. Gritó. Y Lucía, con lágrimas surcando su rostro manchado de pintura azul, se derrumbó de rodillas. Lo sé. Mi vida. Lo sé. Ese fue el punto de inflexión. El cao que nadie vio venir. Sofía. En un acto de audacia que me dejó sin aliento. Había contactado a un periodista local de Diario de Navarra, un amigo de la abuela Rosa, y filtrado la historia anónimamente. No por venganza, sino por justicia. Quiero que el mundo sepa que las familias como la nuestra también sufren. Y que las niñas podemos pelear. Me confesó después. Acurrucada en mi regazo. El artículo salió a la mañana siguiente. Titulado El robo del futuro, una familia navarra contra la traición. Y Pamplona. Esa ciudad de chismes y solidaridades. Se dividió. Algunas vecinas nos enviaron paellas caseras con notas de apoyo, otras. Miradas acusadoras en el mercado de la calle Santo Domingo. Lucía recibió llamadas de galerías que cancelaban exposiciones. Pero también de mujeres que compartían sus propias historias de amores rotos en la España posfranquista. La presión fue insoportable. Un vendaval que azotó nuestras vidas como la borrasca que cierra las fiestas. Lucía intentó suicidarse esa noche, no con pastillas ni cuchillos, sino bebiendo hasta el olvido en un bar del Ensanche, donde la encontraron desmayada bajo un retrato de Hemingway, el escritor que amaba esta ciudad tanto como sus excesos. La llevaron al hospital de Navarra. Y allí, en la sala de urgencias con olor a desinfectante y plegarias murmuradas, Sofía y yo nos enfrentamos a la realidad cruda, el amor. Incluso el traicionado. Deja cicatrices que sangran. Me senté junto a su cama mientras ella despertaba, con tubos en los brazos y el cabello revuelto como un nido de cuervos. Perdóname, Andrea. No soy digna de ti ni de Sofía. Susurró. Y por primera vez vi en sus ojos no culpa, sino un abismo de vacío que yo había ignorado durante años. Le tomé la mano, áspera por los pinceles. Y recordé el día que nos conocimos, ella pintando un mural en la pared de una taberna. Yo pasando con un café en la mano. El perdón no es olvido. Lucía. Es reconstruir. Ladrillo a ladrillo. Como las murallas de esta ciudad. Sofía. Desde el pasillo. Escuchaba todo. Mi niña, que había orquestado la tormenta, ahora era la pacificadora. Si vuelves, mamá Lucía, tendrás que ganártelo. Nada de secretos. Nada de otras. ¿Y el dinero? Lo devolverás con intereses. Pintando para nosotras. Su madurez me aterrorizaba y me enorgullecía, a los 12 años. Ya entendía que el amor en nuestra España, con sus procesiones y sus prejuicios, es un campo minado. Pero también un jardín que florece con tenacidad. Lucía accedió. Y los meses siguientes fueron un purgatorio dulce. Vendió cuadros en ferias de arte en Tudela y Estella, canalizando cada euro al fondo de Sofía. Elena desapareció para siempre, llevándose solo el eco de un amor fugaz. Nosotras tres, yo, Lucía,
Sofía, empezamos de nuevo. Con terapia semanal y noches de cine en el Principal. Donde veíamos películas de Almodóvar que nos hacían reír y llorar a partes iguales. Yo aprendí a soltar. A no aferrarme como una garra, Lucía. A canalizar su fuego en lienzos que ahora retrataban no musas ajenas, sino nuestra familia, Sofía con sus trenzas volando en el viento de larga. Yo con una sonrisa genuina bajo el sol navarro. Pero el verdadero giro. El que dio vuelta a la situación como Sofía había prometido. Vino de lo inesperado. En una exposición improvisada en la sala de la Diputación. Lucía presentó una serie titulada Traiciones y Renacimientos. Inspirada en nuestra historia. El público, intelectuales de la universidad. Amas de casa curiosas. Incluso el periodista que había publicado el artículo se conmovió. Una mujer mayor. Con el pañuelo de Carmencho en la cabeza. Se acercó después, mi hija vivió algo igual en los 80. Cuando ser como vosotras era pecado. Gracias por recordarnos que el amor sobrevive. Las ventas fueron un éxito. Y el dinero no solo restauró el fondo de Sofía, sino que lo multiplicó, permitiéndonos soñar con un viaje a las playas de Cantabria. Hoy, 2 años después, miro por la ventana de nuestra casa renovada, con una cocina que huele a paella valenciana los domingos, y veo a Sofía. Ahora de 14. Esbozando planos en su cuaderno. Soñando con torres que desafíen las nubes de Pamplona. Lucía pinta en el jardín. Su cabello ahora con hebras plateadas que la hacen más hermosa. Y yo, con un café en la mano. Siento que el perdón no es debilidad, sino la mayor de las fortalezas. No todo es perfecto, hay noches en que el fantasma de Elena susurra dudas. O cuando las vecinas chismorrean sobre esa familia moderna. Pero hemos aprendido que el amor, en esta tierra de santos y toros, es un río, a veces desborda, a veces se seca, pero siempre encuentra su cauce. Sofía, mi heroína de 12 años que ladeó el tablero, me enseñó eso. Ella, que ahora lidera un club en la escuela para niñas que aman a niñas. Dice, mamá, la vida es como San Fermín, corres, caes, pero te levantas con los cuernos a la espalda. Y así, en el corazón de Navarra, donde las campanas de la catedral marcan no solo horas, sino redenciones, seguimos bailando nuestro vals imperfecto. Porque al final, el verdadero robo no fue el dinero, sino el silencio que lo permitió. Y el verdadero triunfo, no la venganza, sino la voz de una niña que gritó por nosotras. En las fiestas de este año, cuando los cohetes estallan y la multitud ruge, correré con ellas, mano en mano, sabiendo que hemos sobrevivido al embiste. Y en ese rugido, oiré el eco de nuestras risas. Libres al fin.